En la sala número 2 iniciamos el segmento sobre ciudades inteligentes. La pandemia evidenció desafíos de segregación socioespacial en la prestación de servicios de ciudad y al mismo tiempo aceleró su transformación e innovación para poder atender las demandas de los ciudadanos y mejorar su calidad y cobertura. Las tecnologías emergentes facilitaron y ampliaron las posibilidades de dar respuesta a muchos de los desafíos, demostrando su potencial de generación de bienestar y valor colectivo. En el segmento de ciudades inteligentes y sostenibles, queremos compartir distintas miradas, proyectos e iniciativas que buscan mejorar los servicios y la experiencia de la ciudad y discutir sobre cómo Bogotá región aprovecha esta oportunidad para convertirse en una verdadera ciudad inteligente. El segmento inicia con el arquitecto e ingeniero Carlo Ratti, quien es tal vez uno de los arquitectos más relevantes en el siglo XXI por la aplicación que hace de las tecnologías de la cuarta revolución industrial en el diseño de edificaciones e infraestructuras y soluciones a servicios de ciudad. Le doy la palabra a Manuela Uribe, directora de Ciudades Inteligentes de ProBogotá Región. Buenos días para todos y todas, and good morning, Professor Ratti. Buenos días, profesor Ratti. Es un honor para ProBogotá tenerle aquí compartiendo con nosotros algunos de sus proyectos e investigación, y estamos seguros nos dará nuevas ideas sobre nuestros líderes políticos y de negocios. El profesor Ratti es arquitecto e ingeniero. Él enseña en el Massachusetts Institute of Technology, donde dirige el laboratorio Sensible City, y también es socio de la Oficina de Diseño e Innovación Internacional. En este momento está actuando como copresidente del Consejo de Futuro Global de Ciudades y Organizaciones del Foro Económico Mundial. Él también trabaja en el impacto en la vida urbana y diseño, y ha sido coautor de La Ciudad de Mañana, y sus artículos han aparecido en el New York Times, Wall Street Journal y Washington Post. Su trabajo ha sido presentado en la Bienal de Lugares en el Blueprint Magazine, quien lo incluyó como una de las 25 personas quienes cambiarán el mundo del diseño. Profesor Ratti, gracias nuevamente por estar con nosotros, y por favor, el micrófono es suyo. Muchas gracias por haberme invitado, y he estado muchas veces en Colombia. Lamento no poder estar con ustedes en persona en este momento. Espero que pueda ocurrir nuevamente después del final de la COVID. Lo que quiero compartir con ustedes es algo del trabajo que estamos haciendo hasta la fecha con diferentes operaciones en las ciudades, y el título es Utopía u Olvido, hacia un diseño positivo en cuanto a la naturaleza. Y tomé este título de un libro muy conocido de Buckminster Fuller, que se llama así, Utopía u Olvido. Y la razón es porque creo que hoy para muchas disciplinas, especialmente para el diseño y muchas de las cosas que hacemos, casi es como una utopía u olvido. Es un momento de utopía u olvido. Si pensamos en el diseño, si seguimos pensando en diseñar, en embellecer los objetos existentes, por ejemplo, más sillas. Este es un ejemplo en las sillas. Si miramos el promedio de sillas, hay 70 por persona en el planeta, de acuerdo con algunos estimados. Ciertamente no vamos a resolver algunos de los temas importantes que tenemos en el planeta como este, pero lo que trato de discutir en los siguientes 25 minutos es que tenemos que utilizar el diseño y un abordaje de diseño para poder abordar los grandes retos de nuestra época. Claramente el cambio climático ante todo, pero también otros temas, hablando de polución en las ciudades. Pensemos en la segregación urbana, la segregación social y otros retos con el diseño que pueden llegar a tener un papel muy importante. Y la razón de ello está en estas cifras, estas 4 cifras de las ciudades: 250, 75, 80. Las ciudades tienen 2% de la superficie del planeta, 55% de la población, 75% de consumo de energía, 80% de emisiones CO2. Entonces, como arquitectos, planeadores, ingenieros, diseñadores, si podemos hacer algo para que las ciudades sean un poquito más sostenibles, ¿cuál sería el impacto? Puede ser muy significativo a escala global. Hoy en particular podemos apalancar lo que vemos aquí. Tenemos esta convergencia entre digital y físico. Lo que vemos acá es que
El Internet es el Internet de las cosas, está ingresando al espacio de las ciudades y está cambiando la manera en que podemos comprender el diseño y vivir. Esto me apasiona, mirar este tipo de operación, y me lleva a... Lo estoy tratando de definir así, pero pensando en cómo podemos utilizar el diseño en un sentido que sea positivo para la naturaleza, yo lo llamo así, y cómo utilizamos el diseño con una nueva definición, un diseño donde pueda unir a personas de ciencias complejas, de ciencias atmosféricas, de la física, de la matemática, sociología, ustedes lo que quieran, lo que se les ocurra. Se llama el diseño en general. Es algo que maneja cómo vemos las ciudades, transformarlas, comenzando desde las disciplinas tradicionales del diseño, pero expandiéndolas a todas las otras disciplinas que se requieren para poder abordar parte de lo que mencionamos antes. Acá tenemos, esto me apasiona mucho y lo vemos en las líneas de investigación, con el laboratorio de ciudades sensatas. Acá tenemos en Turín, en Londres, en Nueva York, y algunos de los emprendimientos que salieron de estos proyectos hace unos años. Tengo 3 proyectos. El primero que tenemos con la oficina de diseño, que se llama Helsinki Hot Heart, y se estableció hace un par de años cuando la ciudad de Helsinki lanzó un reto de energía. Y aquí pueden ver que fue hace un poco menos de 2 años el lanzamiento inicial, y el año pasado, el 14 de septiembre del año pasado, hubo una fecha límite para la primera admisión, y luego más de 250 personas participaron, 10 finalistas y luego pocos ganadores, mejorando nuestro equipo, el equipo que lo registra. Y nuevamente el equipo que unió a las personas de diferentes disciplinas y diferentes países. Acá pueden ver, están ambos trabajando en coordinación con el equipo, trabajando con ingenieros como Ramboll, Trasola, y con muchas multinacionales. Tienen a Schneider, Danfoss, e instituciones financieras también como OP o Squint Opera para mejor comunicar el proyecto. Les compartiré un corto video sobre lo que es este proyecto Hot Heart, Corazón Caliente de Helsinki. Nos emociona presentarles a ustedes Hot Heart. Es una solución innovadora para descarbonizar a Helsinki. Aquí es como lo hacemos. Helsinki ha podido descarbonizar su calentamiento en el distrito a través del proyecto Hot Heart, y aquí está cómo lo hicimos. El proyecto utiliza una mezcla de energía renovable diversificada y propone una solución innovadora con renovables intermitentes de la naturaleza, desarrollando un almacenamiento térmico. Primero, la energía de las fuentes renovables existentes, cuando son abundantes y poco costosas, luego se convierte en calentamiento utilizando agua y bombeo, y almacenamos esta energía en una batería de almacenamiento. Finalmente esta se conecta con el sistema de calefacción del distrito, entregándole a la ciudad de Helsinki calefacción a menor costo. Este sistema de control de inteligencia artificial es una solución, y el Hot Heart se ha vuelto un destino ecológico hoy en día, dándole un espacio a una selva tropical dentro de la ciudad con piscinas. ¿Y ahora qué? Este abordaje se llama el modelo Helsinki y puede aplicarse en países en todo el mundo, creando una red de soluciones térmicas diseñadas para personas y dirigido por inteligencia artificial. Entonces, con este video corto quiero darles un poco de qué es al final el contexto. Llegamos aquí a la izquierda, se está disminuyendo el precio de la producción de renovables, en particular eólica. Y hoy vemos que es poco costoso producir 1 megavatio en torre en energía solar o eólica. El problema es que sabemos que los renovables tienen mucha producción intermitente, como pueden ver aquí a la derecha, y nos muestra el precio de
energía en Finlandia en el 2020 y ven la diferencia en los precios y los picos, y a veces recientemente se puede ver los precios negativos. Se puede ver mucha producción y el precio baja de cero. Aquí se ve que la producción es intermitente y a veces es lo opuesto, especialmente con la energía eólica. Por supuesto, podrían pensar qué pasa con las baterías de almacenamiento, pero un megavatio hoy en día costaría entre 15 y 30 euros. Y almacenar un megavatio por hora con baterías tradicionales eléctricas lleva una inversión de unos 200.000 euros. Entonces, la idea es, en este caso estamos viendo la descarbonización de la ciudad en cuanto a la calefacción. Y ahora, ¿cómo vemos las diferencias si hablamos de algo que se puede llamar una batería térmica, almacenamiento térmico? Todas estas reservas con agua pueden llegar a acumular mucha de la producción adicional que se tiene en el sistema. Y aquí vemos a la izquierda las diferentes renovables, el almacenamiento y cómo esto se une con los sistemas de calefacción que se tienen en Helsinki. Y aquí también tenemos algunos beneficios adicionales. Primero que todo, tuvimos que igualar la red terminada, y al hacer esto se tiene una manera interesante de, cuando hay una sobreproducción, se toma energía eléctrica y se convierte en calefacción. Y luego, como vieron acá en el video, que podemos utilizar esto para crear una experiencia en las reservas que están todas aisladas, pero además se puede tener algo de la calefacción producida con, por ejemplo, las selvas tropicales, donde se puede disfrutar algo muy típico en Finlandia, es estar con la naturaleza en las selvas, pero hacerlo de una manera diferente todo el año. Nuevamente, pues esto es gracias a los cambios en microclima y flujo de energía. Es algo importante para nosotros. ¿Cómo podemos voltear esto para comprometer a las personas? La única que podemos enfrentar los retos que tenemos es que logramos comprometer más gente, compartir que estamos juntos haciendo esto, que son parte de este proceso. Esto se convierte en una experiencia, pero también una experiencia para que la gente aprenda de la naturaleza, de los bosques, de las selvas, del cambio climático de la ciudad de Helsinki en este caso. Y esto lleva a unos dibujos, algunas de las fotografías desde el proyecto y algunas experiencias de lo que puede suceder relacionado con la naturaleza y el flujo de energía y sostenibilidad. Acá es una selva tropical que la tiene en Centroamérica, África, Asia y Latinoamérica, que tienen diferentes ecosistemas. Y si podemos manejar mejor los flujos de energía, podemos controlar el clima. Yo no voy a entrar en detalle de todo, pero hemos trabajado acá con esta oficina y como la oficina de Yorkshire. Son los líderes mundiales con estructuras vivas, así como lo imaginamos, como las llantas de la bicicleta, como les mencioné. Este es uno de los proyectos que fue seleccionado y uno de los ganadores del reto de energía, y ahora estamos trabajando con la ciudad para desarrollarlo aún más. Pero esto debe estar completado 2028, 2 días antes del decomisionamiento de las plantas, y va a cumplir con todas las necesidades de las ciudades en términos de calefacción. Y uno recibe esto al final, una reducción del 10% en costos, si uno compara los costos de la energía hoy. Entonces uno puede descarbonizar y mejorar la inversión y lograr energía térmica de una manera más barata de lo que pagaba la gente hoy en día. Quisiera entonces compartir con ustedes, en este caso, desde nuestra oficina de diseño, analizamos esta fase y de nuevo
colaborando con un grupo muy grande y trayendo diferentes personas de diferentes disciplinas a la mesa de diseño, trabajando en este reto de energía. Ahora quiero compartir con ustedes otro proyecto. Este es el trabajo que se llama Hot Heart. Se trabaja desde el laboratorio nuestro. Y lo que hicimos hace algunos años, por primera vez, buscar muchísimos datos de las ciudades para entender las diferentes dinámicas, movilización, consumo de energía. Ahora podemos tener Big Data en tiempo real, cómo funcionan las ciudades, cómo la vida se desarrolla. En este proyecto, es un proyecto bastante viejo en el lab, generamos sistemas de vida real para almacenar todos los datos en la nube, para analizarlo con inteligencia artificial, hacer como un anillo de retroalimentación de todos estos datos. Voy a compartir con ustedes lo que uno puede hacer cuando utiliza toda esta energía, ver a la ciudad acá como un organismo vivo. Es visible, es un mapa. Esto no lo hicimos en nuestro laboratorio, no es en esta universidad, pero no podíamos ver a una ciudad así. Ahora podemos analizar a una ciudad como de esta manera, y esto se llama gracias a la Big Data y en tiempo real. Cuando tenemos Big Data podemos analizar y hacer preguntas interesadas. Acá hay datos similares. Este es el aeropuerto de JF Kennedy. Cada punto es un taxi amarillo donde deja la gente, la recoge. Acá uno ve el aeropuerto de John F. Kennedy. Estaba acá en la parte baja de la pantalla y ven Manhattan. Y la primera pregunta que nos hicimos, si analizamos, tenemos cientos de viajes que conectan a las personas. ¿Cuántos de estos viajes se pueden compartir por las personas? La experiencia que todos habíamos tenido acá en Nueva York y en muchas otras ciudades, uno va a un hotel, va al aeropuerto, va del tren, siempre ve a una persona al lado de suyo en el mismo bus y hubieran podido compartir el viaje. Y uno no sabía que iba en la misma dirección. Queríamos cuantificar cuál era el potencial, la posibilidad de compartir un viaje en Nueva York. Y cuando empezamos esto, Uber no había implementado todavía el Uber Pool. Empezamos a analizar esto, analizamos todas las neurociencias para mejorar, analizar todo desde el punto de vista matemático de la Universidad de Cornell. Compartimos también la información y lo que descubrimos realmente es que en Nueva York uno puede llevar a todo el mundo, uno puede demorarse 1, 2, 3 minutos, pero con 40% menos carros de lo que tenemos hoy en día. Y lo interesante es que cuando los resultados salamos y empezamos una discusión muy interesante, un periódico revisó el trabajo y surgió... Travis Planet fue uno de los el presidente de Uber en ese momento, y empezamos a una colaboración con Uber y MIT. Y Uber Pool hace exactamente esto, le permite a las personas ir en la misma dirección y que compartan un viaje. Y lo interesante es que todo, si nada más cambia, si uno combina dos viajes en una, eso quiere decir menos congestión, menos consumo de energía y menos polución en nuestras ciudades. De nuevo, esto era otro ejemplo de cómo podemos utilizar los datos y analizando Big Data. Podemos diseñar, tener un enfoque de diseño, haciendo preguntas, cómo podemos pensar de diferentes sistemas de movilidad, hacer preguntas 10 años y analizando y haciendo las preguntas y analizando Big Data con un enfoque de diseño, podemos hacer que nuestras ciudades sean más sostenibles. Y obviamente hay más, este es un papel más reciente. ¿Cuál es el número mínimo de carros que necesitamos mantener en Manhattan o en cualquier otra ciudad? Ahora, si optimizamos las cosas, podemos reducir significativamente el número de carros. Entonces, esto con Big Data podemos hacer nuestras ciudades mucho más sostenibles. Ahora quiero compartir con ustedes un startup. Fue el primero que surgió de nuestro lab, que tenía que ver
es una planta de micromovilidad diferente, mirando dos ángulos de cómo mirar o analizar el diseño desde nuestro punto de vista, como el reto energético de Helsinki, y acá a partir de nuestro laboratorio, cómo podemos implementar cosas a través de nuevas compañías. Y nuestro primer proyecto, las startups empezaron analizando las bicicletas y las e-bikes o las bicicletas electrónicas. Este es la rueda. Es un híbrido de bicicleta rápido, sin baterías adicionales, sin alambres. El Copenhagen Wheel le permite acumular energía y usarla cuando la necesita. Se controla a través del teléfono inteligente. Se convierte en una extensión de su día. Este es el entrenador personal, también está sintiendo su esfuerzo personal, le da retroalimentación acerca de su estado físico y de lo que necesita. El Copenhagen Wheel también mejora su experiencia de la ciudad, lo conecta con más cosas, las cosas que congestión de tráfico, niveles de polución, etcétera, simplemente para mantener sus datos, o la puede compartir con sus amigos a través de redes sociales como Facebook o con en la medida que también monta en la bicicleta, tiene un programa de que acumula millas como un viajero frecuente. Es elegante, da respuesta e inteligente. Es un nuevo modo de transporte para un mundo que cambia rápidamente. Dele un giro a su vida, dele un giro a la ciudad. The Copenhagen Wheel, la rueda de Copenhagen. Fue una idea inicial, empezó como un proyecto de MIT, empezó como un taller con los estudiantes. Esta rueda teníamos un poco chistosa. Era una idea, no tenía tecnología, no había un pensamiento técnico detrás de esta rueda. Luego teníamos la idea, uno no sabe si va a funcionar o no. No sabíamos si la rueda nos daba la energía cuando la necesitábamos. Entonces dijimos, ensayémoslo. Y today lo más hermoso es que podemos utilizar un prototipo en 3D, podemos imprimirlo en 3D o cortarlo con láser y podemos combinar todos los modelos, todo, la rueda, y luego no era perfecta, pero funcionaba. Y con el alcalde de Copenhagen lo utilizamos, empezamos a desarrollarlo más. En este caso, volvimos al tablero, a pintar, volvemos a hacer el diseño, lo que queríamos, rediseñando todo, combinando todo de una manera más compacta, incluso analizando cómo conectar la rueda. Tratamos muchas cosas, algunas cosas no nos funcionaban. Es diferente transmitir el torque con la parte interna en el borde de la llanta. Entonces, algunas personas pensaron que esto funcionaría, otras que no. De nuevo, si tenemos dudas, ensayémoslo. Esto es simplemente un método utilizando en una impresora de 3D. Se puede ensayar, uno conecta todos los spikes, y se conecta toda la llanta, y puede ser la manera de cómo hacer esto. Esto ya lo hemos probado en Boston, la aplicación es bastante común y uno pues sabe que puede. Y luego los datos, cuando la gente mira todas estas cosas, no queríamos un sensor muy pequeño para la rueda, y lo interesante, uno puede recoger tantos datos como simplemente algunas bicicletas en la ciudad le puede dar tanta información acerca del efecto del aire, de la polución en los diferentes lugares de ruido, NOx, otras medidas. Entonces, cuando logramos conectar bien, tener este efecto radial con
con la rueda en la ciudad de Copenhague. Acá tenemos toda la programación. Este es el alcalde de Copenhagen. Es la primera Copenhagen Wheel o la rueda de Copenhagen que lo va a probar y que la enseñaron tanto el alcalde de Copenhagen como el alcalde de Toronto. Acá está el alcalde de Copenhagen y el alcalde de Toronto. Esta bicicleta es fantástica, es increíble. No tuve que hacer ningún esfuerzo. ¿Me vieron cómo monté? No, cuando uno está pedaleando muy duro, el motor asume, uno mide la calidad de aire, la temperatura. En este punto era un proyecto académico, lo presentamos en Copenhagen. La idea fue bastante exitosa, ganó una serie de premios en diseño, fue galardonada con otros premios significativos. En ese momento comenzamos una compañía para que empezara a producir. Entonces teníamos que construir la fábrica, lograr la gente, tener a los fanáticos, los que la apoyaran, el presidente de la compañía. Hemos trabajado mucho y él está manejando todo el proyecto. Y lo que ustedes ven acá es el producto final, pero rápidamente, hace algunos años, comenzamos esto en el 2013. En los primeros años fue un boom, necesitábamos muchísimo dinero para empezar la producción y luego hace 3 años teníamos una crisis porque tenía un mercado, se estaba vendiendo, pero a la vez el mercado no era tan grande como lo creímos al principio. Y no era tan grande como para que nuestros inversionistas y todo el capital de riesgo de los inversionistas estuvieran contentos con los resultados. También empezó la micromovilidad y la compañía firmó una serie de patentes con diagnósticos. Entonces, ¿cómo podemos coleccionar una cantidad de datos? De nuevo, Big Data y de tiempo real, analizarla es fundamental. Uno puede arreglar las cosas también si sabe, como decía hace 3 años, y decidimos qué pasa si utilizamos nuestra plataforma para ayudar con este mercado de micromovilidad. Micromovilidad es muy importante porque en la mayoría de los viajes no son cortos en las ciudades y no tiene sentido mover tanto acero y dejar tanta huella de carbono en las vías para mover 80 kilos una persona de un lado a otra. Esto va a ser parte del portafolio de movilidad para las ciudades del mañana. Entonces empezaron a implementar nuestra tecnología y ha sido bastante exitoso. Parece que utilizando Big Data y analítica uno puede darle un giro total a la industria. Por lo menos tenemos una ventaja económica frente a otros. Tenemos más de 50 ciudades a nivel global. En los últimos años
ha tenido una gran expansión, un crecimiento gigante a nivel global. Estamos en más de 50 ciudades, casi todas en Estados Unidos y en Europa. Y también eso tiene mucho apoyo, genera mucho apoyo en diferentes entornos y en diferentes lugares. En una de las principales ferias, yo también quería compartirles estos 3 ejemplos de cómo podemos utilizar el diseño como diseño desde un punto de vista más amplio, traer a tanta gente para abordar los mayores problemas que tenemos hoy en día. Si lo podemos hacer, entonces el título inicial puede ser utópico, porque de verdad podemos ayudar todos a enfrentar los retos del mundo, especialmente los retos, sobre todo el cambio climático y también los otros retos, y se puede hacer de diferentes ángulos, desde el proyecto, como lo vimos ya, como en el 5, con el ángulo de investigación, como lo vimos en el LabWork, y también con los productos que lo vimos con la bicicleta o con el programa de microbiología. Bueno, podemos mantenernos en contacto en los canales en línea. Si ustedes visitan las grandes ciudades, espero verlos la próxima vez en persona en Colombia. Muchas gracias, profesor Ratti, por esta presentación tan interesante. Estos proyectos fueron muy interesantes. Vimos que en todos los proyectos que existe una relación estrecha entre las personas y la tecnología. No obstante, a veces las personas no quieren compartir sus datos y nadie entiende muy bien cómo se utiliza el Big Data. ¿Cómo ha sido su enfoque para involucrar a la comunidad y cuáles son las estrategias para escalar a nivel de la ciudad este tipo de proyectos e implementar estos proyectos por parte de las autoridades locales o los gobiernos locales? Gracias por hacer estas preguntas. ¿Cómo comprometer a la agenda? Esto es vital. Se puede hacer de diferentes maneras desde nuestro punto de vista, el lab, hacer todo accesible, compartir algoritmos, hacer visualizaciones, compartir los datos. Hay diferentes maneras de comprometer las personas. Uno puede comprometer a los ciudadanos de las ciudades a diferentes niveles, personas que pueden ayudar en codiseñar o hacer intervenciones, o personas que pueden quizás apoyar más expresando sus opiniones. Cuando uno está intentando algo en la ciudad, déjenle que la gente vote, que vayan allá, tengan un espacio para comprometer a las personas, involucrarlas. Es importante hacerlo de manera digital y de manera física. Digitalmente, obviamente, hay algunos retos y en la parte física también transformando la ciudad. Ahora, lo que también con respecto a los datos, la apropiación de los datos es uno de los temas más importantes, pero el problema no está realmente en la ciudad. Es que ahora nosotros tenemos en nuestros bolsillos esto que tiene toda la información. Muchas personas, por ejemplo, dicen que la privacidad ya murió, que la privacidad nuestra murió cuando llegaron los teléfonos inteligentes. Sí, los teléfonos inteligentes graban una cantidad de información acerca de nuestras propias vidas. Esto debe ser parte de la discusión de cómo se van a utilizar los datos. Hay buenas ideas de una agencia regulatoria en Europa que también la están implementando en California. Obviamente hay riesgos y el riesgo clave es que hay tantos datos que se recogen de nuestra vida. Hay mucha gente que conoce mucho acerca de nuestras vidas, no sabemos hacia dónde van estos datos. Pero todo esto tiene que estar muy unido con la democracia, con la libertad, y eso tiene que ver con estas elecciones. Yo creo que ahora no podemos hablar
de los datos, porque hoy en día la discusión de lo que tenemos en nuestros bolsillos, sino qué es y qué se está coleccionando, qué se está recogiendo, qué información se está recogiendo en las ciudades. Nosotros hoy lo que tenemos que enfocarnos en ser parte de la conversación, parte de las ciudades, parte de la discusión, cómo se debe utilizar el Big Data en las ciudades y en otros lugares. Quizás es algo generalizado, pero vale la pena. En MIT, nosotros antes de COVID, durante muchos años, organizamos unas reuniones que traíamos gente de la administración, del gobierno, de la academia, personas para que hablaran de estos temas. Nosotros creemos que solo si involucramos a todos en la conversación podemos encontrar una solución a cómo se utiliza estos Big Data. De nuevo, muchas gracias, profesor Ratti. Ha sido un honor y esperamos tenerlo en Bogotá muy pronto para continuar con esta conversación. En Amarillo construimos relaciones a partir de la confianza y sobre ella hemos forjado, paso a paso, una historia que nos ha hecho crecer, contribuyendo así al presente de Colombia para seguir siendo parte de su futuro. Establecimos la confianza como nuestra bandera de trabajo con todos los que hacen posible la transformación de espacios en hogares y en comunidades enteras, creando un equilibrio entre lo urbano y lo natural, donde familias, empresas, inversiones y equipos se encuentran en un mismo lugar. En Amarillo, aprendimos que la mejor forma de seguir creciendo es cuidar la confianza de quienes están con nosotros. Amarillo. Creamos espacios. Y para seguir hablando sobre ciudades inteligentes tenemos dos invitados. Buenos días, mi nombre es Mónica Uribe y yo soy la responsable de la estrategia de economía circular en el grupo Enel Colombia. Hoy les vamos a hablar del tema de ciudades circulares y cuál es la visión de Enel de las ciudades circulares. Y para comenzar con este tema, pues lo primero es pensar en las ciudades, en qué pasa en las ciudades, en donde se manifiestan todos los desafíos y las problemáticas tanto globales como locales en temas ambientales, sociales y económicos. Por ejemplo, el tema del cambio climático sabemos que es un impacto ambiental que se ve reflejado a nivel global, ¿verdad? Que hoy está muy de moda por todo el tema de la COP26. Pero sabemos también que el tema pues finalmente se termina produciendo en las ciudades, en donde está toda la quema de combustibles fósiles, que son los mayores productores de emisiones de CO2, ¿verdad? Y que aportan al cambio climático. Pero también en las ciudades, toda esta quema de combustibles fósiles también afecta la calidad del aire. Entonces las ciudades terminan siendo como este laboratorio en donde tenemos que trabajar en esos desafíos tanto globales como locales, y ahí está el gran reto. Nosotros desde Enel tenemos esta visión de ciudades circulares y la promovemos también implementando nuestra estrategia de economía circular que se basa en 5 pilares. Para nosotros uno de los pilares es tener todos los inputs sostenibles, energía renovable, materiales reciclados. También está extender la vida útil del producto. También maximizar el uso de los productos que ya existen a través de plataformas compartidas, y también que en vez de uno hacer más productos, prestes un servicio a través de los productos. Es lo que se llama la servitización de la economía, ¿verdad? Unos nuevos modelos de negocio. Y por último también es todo el tema del reuso, el reaprovechamiento, la remanufactura de los residuos. Entonces estos 5 pilares, pues la idea es trasladarlos a las ciudades. Por esto, la economía circular se considera que es uno de los dinamizadores, uno de los 7 dinamizadores de todos los temas económicos que ocurre en las ciudades. Entonces, acá en Enel nosotros promovemos las ciudades circulares en 3 aspectos, nos basamos en 3 pilares. Entonces, uno es energía renovable, la implementación de la energía renovable, que nosotros pues a través de Enel Green Power, que es pues hoy es la empresa más grande de energía renovable en el mundo, pues precisamente promovemos el uso de la energía renovable no convencional
para el uso de la energía, ¿verdad? Para toda la electrificación de la economía con una matriz más limpia y por ende una menor emisión de gases de efecto invernadero. También a través de Enel X llevamos esto que se hace como a nivel más macro, ¿verdad?, en el país, pero a las ciudades a través de la generación distribuida, la posibilidad de que las empresas, los edificios, las viviendas también implementen la energía renovable. Ese es uno de los pilares que implementamos en las ciudades para que sean más circulares. El otro es el tema de la electrificación, en donde se hace una electrificación de la economía, que seguramente lo han oído mencionar. En Enel X se promueve la electrificación de la economía muy enfocado en el tema de transporte. Acá el transporte público, la electrificación del transporte público es muy importante y también ayuda no solo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también en la reducción de todos estos gases que ayudan a la polución, a la contaminación del aire. Entonces, y también la construcción de las estaciones de recargas para los buses eléctricos, que también permiten unos nuevos usos para la ciudad, pues también nos ayudan a incorporar todo el tema de economía circular en las ciudades. Y por último, el otro pilar que también tenemos de ciudades circulares es la digitalización. ¿La digitalización de qué? De nuestras redes de distribución. Hacer las redes más inteligentes de modo que permitan, por ejemplo, que las empresas, los ciudadanos que producen energía también en las ciudades, pues ellos mismos puedan vender energía a través de nuestras redes a diferentes partes del país. Entonces, todo esto también permite la digitalización de las redes inteligentes, también permite prestar un mejor servicio de calidad. Entonces estos son como los tres componentes que tenemos en las ciudades, implementando nuestros pilares de economía circular, como lo mencioné anteriormente. Y por último, pues estamos trabajando en un proyecto muy bonito que está llevándose a cabo en Sao Paulo, que se llama Urban Futurability, y en Bogotá pues también lo queremos empezar a implementar en unos sectores específicos, y se llama, bueno, Urban Futurability, como les comentaba anteriormente, y es escoger un sector de la ciudad para ponerlo como piloto de ciudad circular. Y es aquí donde, a través de la interacción con diferentes stakeholders como claramente los ciudadanos que viven ahí, pero también de la mano de la alcaldía, de las empresas, de la academia, pues implementar este piloto de ciudad circular, en donde aquí es donde podemos, por ejemplo, poner medidores inteligentes para que la gente pueda gestionar su consumo de energía, ¿verdad? Y hacer un uso racional de la misma. Es también la posibilidad de poner paneles solares en los edificios, en las industrias, que a través de la academia se dé una buena educación, que a través de la alcaldía se promuevan también los negocios, por ejemplo, plataformas compartidas que permita compartir productos y servicios en el mismo sector. Todo esto pues alineado a la estrategia de Enel, y es, digamos que estos pequeños pedazos, los sectores de ciudad en donde queremos empezar a implementar el tema de ciudades circulares y llevar esto cada vez a una mayor escala para que siempre las ciudades, el país y después todo el mundo pues sea circular. Y sobre ciudades inteligentes y el aporte del sector empresarial en este tema, nos habla ahora Daniel Muñoz, gerente de innovación del Grupo Energía Bogotá. Buenos días, soy Daniel Muñoz, gerente de innovación del Grupo Energía Bogotá. Para mí es un honor estar presente con ustedes, participar en esta conversación que Pro Bogotá ha gestionado y ha sido muy activo en ella, de ciudades inteligentes. Les quería hablar un poquito de Grupo Energía Bogotá y de cómo el grupo es importante y relevante para esta conversación. El grupo tiene participación en más de 15 filiales, controladas 5 de ellas en más de 4 países de Latinoamérica, y 2 de esas empresas participadas son empresas de servicios públicos de la ciudad de Bogotá, que seguramente todos conocen, Vanti y Codensa, y también la agencia de analítica de datos de la ciudad de Bogotá, Ágata. Estas 3 empresas son supremamente importantes y de ellas quiero hablarles un poco el día de hoy. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, es inevitable hablar del Internet de las cosas y de analítica de datos. Y por eso las empresas que mencioné anteriormente son tan relevantes. Para las empresas de servicios públicos, todas las tecnologías relacionadas con el Internet de las cosas van a ser fundamentales en la digitalización de su infraestructura, y la agencia de analítica de datos claramente tendrá su foco en estos temas. Estos 2 temas van muy de la mano de ciudades inteligentes porque serán
tanto la plataforma tecnológica como la capa de aplicaciones y el desarrollo de aplicaciones de ciudades inteligentes. Entonces el Grupo Energía Bogotá estará súper inmerso y tiene todo el interés en hacer de Bogotá una ciudad más inteligente en los siguientes años. Para hablar de cosas más concretas, les quería dar entonces 3 puntos fundamentales. El primero es que el rol de las empresas de servicios públicos domiciliarios va a ser muy importante para el tema de ciudades inteligentes porque, como lo mencioné antes, la infraestructura que tienen y el nivel de cobertura que tienen de las ciudades es muy vasto y eso va a permitir, digamos, un alcance de toda la población o de la gran mayoría de la población de las ciudades. Esta infraestructura va a estar gradualmente cada vez más digitalizada y eso va a servir como una plataforma para el despliegue de otras tecnologías. Un ejemplo que les doy claro es el de medidores inteligentes y el del alumbrado público. Esto es infraestructura que está presente en toda la ciudad y sirve no solo funcionalmente para lo que fue diseñado, sino como una plataforma habilitante de comunicaciones en donde mucha otra tecnología va a poder ser desplegada para otros fines no necesariamente relacionados con servicios públicos. El segundo punto del que les quería conversar es Ágata. Ágata, para los que no saben, es la agencia de analítica de datos de la ciudad de Bogotá. Fue recientemente creada a finales de 2020 y va a estar supremamente enfocada en el desarrollo de casos de uso y de aplicaciones para ciudades inteligentes. Esto incluyendo temas de sostenibilidad y de resiliencia. Y lo importante va a ser que por medio del desarrollo de casos de uso de analítica de datos, Ágata va a poder apoyar al Distrito Capital, a las diferentes secretarías, en mejorar servicios básicos de la ciudad como la seguridad y la salud pública. Entonces el rol de Ágata y nosotros a través de nuestra participación en Ágata va a ser supremamente importante para tener una ciudad más inteligente en los próximos años. El tercer punto que les quería mencionar es que el poder de la analítica de datos aplicado a ciudades inteligentes nos trae no solo muchísimas oportunidades de mejora, sino también unos riesgos grandes que debemos aprender a gestionar. Con esto me refiero a existen riesgos de aplicar mal la analítica de datos a temas que podrían generar sesgos sobre poblaciones más vulnerables en la ciudad. Un ejemplo claro que tengo es el libro de Weapons of Mass Destruction. Habla del riesgo que hay en la gestión policial y de seguridad de la ciudad, en donde pueden haber riesgos de gestionarla mal utilizando algoritmos de analítica de datos y afectar desproporcionadamente, sin intención, a las poblaciones más vulnerables de la ciudad, a los barrios de ingresos más bajos. Ese tipo de cosas las tenemos que tener muy presentes en el diseño de estos casos de uso y aplicaciones para que de verdad nos apalanquemos en tecnología y en analítica de datos para sacar a Bogotá y llevarla a ser una ciudad mucho más inteligente en los próximos años. Con eso me despido, les agradezco la invitación y que tengan un feliz día. ¿Se han preguntado cómo algo tan pequeño puede cambiar la historia de la humanidad? Fácil. Esa chispa que produce ese momento de inteligencia poco tiene que ver con una simple casualidad. No es que todos los planetas se hayan alineado por un segundo y ¡eureka! Los equipos que trabajan incansablemente por los demás, esos sí son equipos. La tecnología al servicio de la gente y las emociones que nos conectan. Las empresas que van mucho más allá. Las que prestan un servicio y quieren hacerlo mejor que nunca. Los gobiernos con metas claras. Y por supuesto, las ciudades de nuestro país. Esta es la cultura inteligente. Hoy, después de 137 años, reinventándonos una y otra vez. Las herramientas digitales tienen resultados reales. Creamos nuestras propias nubes y en ellas la información más valiosa siempre está segura. Permitimos que todos recorran el camino del progreso y mientras lo hacen, los cuidamos día y noche. Y las conexiones, bueno, son tan fuertes que ni la propia naturaleza las puede parar. Abran las puertas a la interacción omnicanal, a la inteligencia artificial, al trabajo colaborativo, a la analítica y a la aceleración de trámites y procesos con automatización para construir ciudades inteligentes. Porque juntos seguiremos creando la Colombia en donde todos queremos vivir. Bienvenidos a la cultura inteligente, ETB. A continuación, los invitamos al panel Servicios Disruptivos para la Bogotá Región del 2051.
En este panel, expertos discutirán sobre soluciones disruptivas para la prestación de servicios de ciudad que inciden directamente en la calidad de vida y la sostenibilidad de los territorios, como la movilidad, la salud, el comercio y el abastecimiento. Además, sobre el valor de los datos generados en la prestación de estos servicios que, usados de manera segura, ética y transparente, son insumo estratégico para informar decisiones de política pública. Saludo a Darcy Quinn, moderadora de este panel. Adelante, Darcy. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a esta conferencia anual 2021 Pro Bogotá. Gracias por conectarse y en especial a este panel, Servicios Disruptivos para la Bogotá Región 2021, que podríamos llamarlo también Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Conectadas. Voy a presentar a los panelistas, a los integrantes de este foro. En primer lugar está la señora Sandra Borda Ferro, que es gerente general de Ágata, Agencia para la Analítica de Datos de Bogotá. Bienvenida. Muchas gracias, Darcy. Un gusto estar acá. Bernie Elliott es Chief Medical Officer, Senior Vice President de United Health Care Global. Es algo así como ex vicepresidente de United Health Care Global. Y obviamente es un hombre que sabe muchísimo de los servicios de salud. Welcome, Mr. Elliott. Thank you. También tenemos a Matías Lax, él es Country Manager de Rappi Colombia. Matías, bienvenido. Muchas gracias, Darcy, por el espacio también. Luis López, gerente de política pública Uber. Hola, Darcy, y a todos, un gusto estar acá y muchas gracias a Pro Bogotá por la invitación. Y está Camilo Olea, vicepresidente de Empresas y Ciudades Inteligentes de ETB. Camilo, bienvenido. Gracias, Darcy. Buen día para ti y para los compañeros de panel. Bueno, yo creo que esta pandemia lo que hizo fue desnudar, poner en evidencia y acelerar un cambio digital en el mundo entero, ¿no? Esto no nos pasó solamente aquí en Colombia y en Bogotá, pero vamos a hablar del caso específico porque también dejó un poco evidente o evidenció la inequidad de la prestación de todos los servicios de conectividad. Eso que antes era un lujo para algunos y que es una necesidad para todos hoy en día. Y por eso quiero empezar con Camilo Lea para preguntarle qué están haciendo frente a ese gran desafío que es conectar a todo el mundo, hacer que los sectores más vulnerables tengan acceso a los servicios digitales, a esa conectividad tan importante en este mundo actual, en este mundo post-pandemia. La pandemia sí que nos ayudó a valorar la conectividad, tal vez mucho más que antes, y hacernos entender la relevancia de la conectividad como un elemento central de la infraestructura de las ciudades. En ETB llevamos muchos años, 137, conectando a los bogotanos. En el 2012, la ETB se embarcó en el despliegue de la primera red de fibra óptica al hogar en América Latina, una apuesta sin duda bien pensada en ese momento, porque hoy en día nos permite llegar casi que a la mitad de Bogotá con fibra óptica. Logramos tener en cerca del 50% de los hogares de Bogotá capacidades para ofrecer servicios de banda ancha hasta de 500 megas en fibra óptica, y al resto de los hogares llegamos con tecnologías basadas en cobre, pero hay una apuesta importante para promover el desarrollo en Bogotá de la primera red neutral de América Latina, una red neutral orquestada sobre la infraestructura que hoy en día tiene ETB en la ciudad y que le va a permitir a otros operadores utilizar esa misma red para llegar a los hogares. El concepto de red neutral es algo que se viene promoviendo en diferentes lugares del mundo con mucho éxito, porque es al final un trabajo conjunto entre operadores de telecomunicaciones para utilizar una misma infraestructura, una misma red, con todas las eficiencias y escalas que ello permite para cubrir buena parte de la ciudad. Entonces, con esta apuesta de red neutral de ETB, esperamos que en los próximos
en 2 a 4 años, estemos llegando con fibra a la otra mitad de Bogotá, que hoy en día está conectada por otros medios, y de esa forma garantizar la posibilidad de la ultravelocidad en buena parte de la ciudad. Y además de eso, en ETV estamos trabajando de la mano del Distrito Capital para llegar con conectividad a los territorios rurales de Bogotá. Muchas veces pensamos que Bogotá es todo urbano y que son todos barrios, pero hay localidades completamente rurales como Sumapaz, que están a horas de los centros urbanos y para quienes también la conectividad es un elemento muy importante. Entonces, desde ETV estamos promoviendo proyectos de desarrollo de conectividad rural. Usted está hablando obviamente de todo lo que se va a hacer en materia tecnológica y de expansión, que está muy bien, pero ¿qué se puede hacer en materia de accesibilidad? Y no me refiero solamente al tema tecnológico, sino al tema económico. Estos servicios que a veces pueden terminar siendo costosos para algunos y, como decíamos, un lujo, ¿los ve para todos? ¿Los ve llegando a sectores vulnerables? De una parte hay iniciativas para conectividad pública. Hoy en día operamos desde ETV alrededor de 70 zonas Wi-Fi públicas en parques, en plazas de mercado, que están abiertas sin costo alguno para los bogotanos y que de alguna forma pueden ser un espacio de conectividad importante para población vulnerable o para población que no tiene una capacidad de pago para un servicio de datos móviles, por ejemplo. Pero también efectivamente la expectativa es que con la llegada de la red neutral y estructuras de costos mucho más eficientes, la conectividad pueda tener precios más asequibles y efectivamente ser un servicio para una parte de la población que hoy en día no lo puede pagar. Matías Lax de Rappi, quiero seguir esta conversación porque obviamente Rappi jugó un papel primordial en esta pandemia y lo sigue haciendo. Pero para ustedes el tema de la conectividad fue fácil. ¿Sienten que finalmente Rappi terminó siendo un servicio utilizado por todos o terminó siendo un servicio utilizado por determinadas estratos, por decirlo así, de los bogotanos? ¿Cómo vieron ustedes el comportamiento? Bueno, yo voy a hablar en términos de conectividad, pero desde otro ángulo, ¿no? O sea, creo que Camilo hablaba de la conectividad en términos de acceso a Internet. Nosotros obviamente que dependemos de servicios de Internet y de servicios de 3G y 4G, pero nuestra conectividad más importante está entre las tres patas que tenemos en Rappi, los tres pilares, ¿no? Es decir, conectar un mundo de comercios que de pronto no tienen la habilidad, no tienen la capacidad de conectarse de forma digital y conectarse a una plataforma en donde de una forma muy simple pueden acceder a un mundo digital, ¿no? A un mundo de cómo poder ofrecer sus productos desde restaurantes, supermercados, tiendas, carnicerías, verdulerías, licoreras, farmacias, etcétera, ¿no? Todos los comercios que tenemos en Rappi. Luego está la conectividad que generamos con los usuarios. En general los usuarios y el servicio de domicilio es un servicio que en general tiene mayor penetración en estratos más altos. Y cómo llegar al usuario con un mundo de servicios, ¿no? No solamente delivery de restaurantes, sino también ofrecerle, como recientemente lanzamos el servicio de Turbo, que en menos de 10 minutos uno puede acceder a más de 1.500 artículos de consumo masivo y casi sin la necesidad de tener una compra grande en la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos a esos usuarios con esos comercios? Y luego, una parte que nos da mucho orgullo en el modelo es el impacto social que tenemos desde el lado de los domiciliarios, ¿no? Entonces, claramente, digamos, las personas que se conectan como domiciliarios independientes en general son de estratos más bajos y se está generando una digitalización a miles de personas debido a que, pues, para yo ser domiciliario independiente tengo que tener un teléfono inteligente, una conexión a Internet y además eso implica también una bancarización. Todos los domiciliarios
que se conectan a la plataforma de forma independiente reciben sus pagos en una cuenta bancaria. Entonces también hay un aporte a la bancarización de todas estas personas. Y en términos de ingresos, que también es cómo conectamos un mundo de personas a la economía formal, porque muchas veces se dice, ¿no?, que las plataformas son informales. La realidad es que no hay nada más formal que lo que hacemos nosotros, puesto que todas las transacciones son formales, todas las transacciones cruzan a cuenta bancaria. Y dichos domiciliarios, cuando uno ve la cantidad de horas que están conectados, tenemos, para que se una idea, unos números, hay 40.000 domiciliarios que se conectan a la plataforma hoy día, que al menos hacen una orden en los últimos 30 días, de los cuales los 20.000 primeros entregan el 90% de las órdenes, es decir, que los 20.000 últimos entregan solo el 10% de las órdenes. La diferencia de unos con otros es la cantidad de tiempo que se conectan a la plataforma, y estos 20.000 primeros están generando para sí mismos más de $1 millón de ingresos por mes, ¿no? Conectándose 5 horas diarias. Cuando uno lo pasa eso a términos de hora, estamos hablando de que una persona puede generar hasta casi 2 veces el salario mínimo, pero con toda la flexibilidad que genera la plataforma, ¿no? Entonces, pero ese Matías, sí. ¿Usted cree que, digamos, este pico que tuvo Rappi durante la pandemia es algo que se mantiene, o ahorita ya cuando las cosas poco a poco vuelven a la normalidad, van a continuar con el mismo nivel de peticiones, el mismo nivel de usuarios y por supuesto el mismo nivel de rapitenderos? Sí, es una buena pregunta. Hay un concepto de marketing bastante antiguo que dice que el consumidor aprende, pero no desaprende. Entonces, mirémonos a nosotros mismos en nuestros hábitos. Nosotros aprendemos cosas, lo transformamos en un hábito y difícilmente después lo abandonamos. Podemos aprender cosas nuevas después, pero no abandonamos las lecciones aprendidas. Eso a nivel del consumidor. El consumidor básicamente por la pandemia y porque pues, no quedó otra alternativa, se vio obligado a pedir todo por domicilios, ¿sí? Eso básicamente es como haber avanzado 5 años en el último año, ¿no? En términos de tendencias, de penetración de estos servicios. Y mucha gente estaba preocupada, y muchos aliados nuestros, de decir, bueno, va a venir la apertura económica y resulta ser que vamos a perder el domicilio. Y lo que está pasando es que en el caso de restaurantes, la gente volvió a consumir en los puntos de venta, pero no dejó de pedir domicilios. Entonces los restaurantes hoy están teniendo un negocio más grande, porque están recuperando el negocio que tenían previo a la pandemia, y adicionalmente están teniendo sobre eso el negocio de domicilios. Y el pedir en domicilios, en el caso de restaurantes, o ir a comer a un restaurante en el punto de venta, son 2 ocasiones de consumo que no se canibalizan entre sí. O sea, nadie deja de salir a un restaurante porque pidió en domicilio a su casa o al revés. Entonces, al final, hoy, y cuando nos juntamos con el sector, lo que estamos viendo es que los restaurantes tienen hoy un negocio mucho más grande. A la par, se ha desarrollado fuertemente una tendencia que ya venía dándose, pero se aceleró, que son todo el fenómeno de cocinas ocultas y de marcas digitales. Hoy dentro de Rappi hay más de 60 marcas digitales, que muchas salen de cocinas tradicionales, otras salen de cocinas ocultas, y se generan propuestas al consumidor que para el consumidor logran ser interesantes, y es una marca que no tiene una propuesta en punto físico. Algunas de ellas, luego de tener éxito en el mundo digital, pasan a tener una propuesta en punto físico. Sí, interesante. Quiero saber qué pasó con Uber, porque es que antes de la pandemia, Luis, era en una discusión de que Uber, que si es legal, que si es ilegal, y que si somos, que no somos. Bueno, ese era el tema de los medios de comunicación. Ese tema en la pandemia se olvidó, es decir, Uber claramente llegó para quedarse y claramente se salió de esa discusión. ¿Cómo les fue a ustedes en este tema de pandemia y de post-pandemia? Hola Darcy, bueno, y pues hola a todos. Nosotros tuvimos un hecho muy interesante, y es que, como tú lo decías, pues básicamente se cerraron las ciudades, y nosotros, nuestro producto principal es mover las ciudades, o que las personas se puedan mover.
es más, hicimos un llamado hasta contradictorio. Nosotros globalmente le pedimos a la gente quédese en su casa. Entonces Matías de pronto puede decir que le aumentaron un poco sus domicilios gracias a que nosotros le pedíamos a la gente que se quedara en la casa y que no se moviera porque era lo correcto y era lo que nosotros creíamos que debíamos hacer. Eh, y esto lo que nos obligó en Colombia y en el mundo en general fue a reinventar y a crear cosas nuevas y a entender que ese mundo luego de la pandemia iba a ser un mundo diferente, un mundo con nuevas opciones y como lo decía Matías, el mundo cambió y ahora es un mundo donde, por ejemplo, pues las personas buscan otras opciones para movilizarse, donde el comercio electrónico, por ejemplo, ha ganado muchísima fuerza y, digamos, los envíos han ganado una fuerza también impresionante y donde incluso, pues como tú lo decías, el golpe que sufrimos nosotros en Colombia, que fue muy fuerte, donde básicamente apagamos la aplicación en algo tristísimo, pero que luego retomamos. Hoy en día, pues somos un Uber diferente que aprendió que, por ejemplo, podía innovar creando nuevos productos como Uber Flash. Entonces ahora dentro de la aplicación consigues un producto que no existía antes y es básicamente que puedes utilizar esos vehículos que están disponibles para hacer envío de paquetes o envío de ciertos elementos, por ejemplo, para algunos comercios. Y esto ha ayudado a pequeños y medianos comercios que no tenían, digamos, esa facilidad o esa logística montada para enviar paquetería a tener una opción diferente, nueva, buena, rentable y confiable, digamos. Nuestro gran valor en la sociedad es que la marca Uber es una marca que genera mucha confianza, porque la seguridad para nosotros es y siempre ha sido lo más importante, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Nosotros hicimos un cambio y una innovación en productos. Y hoy en día, pues, estamos también cambiando lo que era ese Uber antiguo, ¿no? Uber era una marca muy de lujo, por decirlo en algunos términos. Y hoy en día somos una marca muy asequible. Entonces, nuestra presencia en las ciudades ya no es en los lugares de mayor, digamos, ingreso, muy parecido a lo que decía Matías. Inicialmente lo era, hoy no. Nosotros vemos crecimientos muy importantes, sobre todo en sitios donde el transporte público históricamente no ha podido llegar, bien sea porque es muy costoso o porque simplemente no existe una oferta de transporte público que sea segura, económica y que le permita a estas personas de menores ingresos poder acceder a la ciudad o moverse o movilizarse por la ciudad. Entonces, como te decía, para nosotros fue increíble cómo le pedimos a las personas, por favor, no salgan, básicamente no usen Uber, no es momento de usar Uber, para luego reinventarnos y decirle a las personas que Uber estaba acá para que ustedes puedan ir a donde quieran y que puedan enviar o obtener lo que quieran. Y a nivel global, hoy en más de 710, de casi 10 ciudades, perdón, de 10.000 ciudades y 71 países, pues somos una marca global que una pandemia que nos iba a matar, lo que hizo fue fortalecernos y darnos el siguiente nivel y somos como compañía ahora pues muy afortunados de que la pandemia nos haya ayudado como a reinventarnos también y a tener un nuevo modelo de negocio. ¿Ustedes creen que ya, digamos, esa discusión sobre si Uber es, y estas, no solamente Uber, en general, todas las plataformas digitales de transporte son o no son legales, si deben coexistir o no, es un tema superado? Pues ese tema no va a estar... en el tema y en la discusión. Sí, yo no creo que sea un tema superado. Superado es el día que una persona pueda generar ingresos tranquilamente porque perdió su empleo durante la pandemia y está obteniendo esas ganancias adicionales que ya no tiene porque simplemente su empleo dejó de existir. Y eso debería ser a lo que todos le apuntamos, o que cualquiera de ustedes pueda tomar un servicio como estos y no estar pensando en que lo van a parar, digamos, a agredir o a bajar de él un servicio, pues que es seguro, que es económico y que es confiable. Y en ese punto, pues Darcy, la verdad es que nosotros siempre hemos sido muy claros de que nosotros creemos que hay 4 pilares que le aplican a este tema regulatorio. Y lo primero es que hay que entender que estos modelos son diferentes. Matías lo tocaba por encima y decía, estos son nuevos modelos, esto no es lo que existía. Y cuando un modelo es nuevo, pues tienes que cambiar
la manera en que lo vas a reglamentar. Y acompañado de otro, y es, hay cancha para todos, hay calle para todos. O sea, lo que decía Matías también con los restaurantes, está para el servicio de transporte. Tú puedes tener todas las opciones, tomar un taxi en algún momento, tomar Uber en otro momento, acá hay cancha para absolutamente todos. Lo segundo es que también tenemos que ver que estas regulaciones que hacen falta y que son necesarias, que no son nuestra responsabilidad, sino del Congreso y del Gobierno Nacional, es una oportunidad de transformación para todos. Nosotros acabamos de lanzar el producto de Uber Taxi, que es un producto maravilloso. Es un producto que no tiene comparación, digamos, en el mercado, porque es la primera vez que una empresa colombiana usa la tecnología de Uber para prestar servicio de taxi, que es algo que no se había conseguido y que no existía dentro de la oferta del mercado. Y si existiera ese cambio regulatorio, pues existirían, por ejemplo, este tipo de alianzas como Uber Taxi. Lo tercero es que yo creo que nos hemos olvidado de lo más importante, y es que el ciudadano tiene derecho a elegir en qué quiere moverse y cómo quiere ver que su economía, sus decisiones sean libres. Entonces, defender ese derecho a elegir y que nos dejen competir a todos, porque competir entre varias empresas nos hace bien. Cuando hay competencia, innovamos. Cuando hay competencia, hay otras opciones y entonces uno se tiene que poner las pilas para que la otra empresa no le gane a uno de los clientes. Entonces, déjennos competir. Es el usuario, exacto. Y por último, Darcy, como todo en la vida, voluntad y perseverancia. Esto es un tema de tener la voluntad de dar el paso, de entender que, pues, que Colombia es de los pocos países en América Latina que no tiene una regulación de este tipo. O sea, uno va a México, ya. Uno va a Chile, ya. Uno va a Argentina, ya. Uno va a Ecuador, ya. Uno va a La Paz, Bolivia, y esto ya está reglamentado en La Paz, Bolivia. Entonces, uno no puede pretender quedarse atrás y ser el Silicon Valley de América Latina si no chulea lo básico, y lo básico es que aceptemos que el mundo cambió, que acá vamos a estar, que llevamos 8 años y vamos por muchos años más, ojalá, y que se puede resolver, porque ya hay más de 150 ejemplos de cómo resolver ese problema que existe en beneficio de todos. Sí, ustedes allá en Uber sí que saben de perseverancia. Miren, señor Elliot, hace un tiempo hablaba yo con un médico que me decía que llevaba 10 años tratando de montar un programa de telemedicina en Colombia. Y bueno, en un año se logró lo que él estaba desde hace 10 años tratando de hacer, y que era que la gente creyera en la posibilidad de hacer unas consultas o de acceder a los médicos de la manera en como nos tocó hacer durante esta pandemia, además obligados. ¿Esto ocurrió en el mundo o es que realmente aquí estábamos muy atrasados en esto de la telemedicina o de acceder a los servicios de salud, por lo menos a través de los servicios tecnológicos, Mr. Elliot? Muchas gracias, Darcy, y buenas tardes a todos por tenerme aquí esta tarde. Como ya lo han dicho los otros panelistas, en los últimos años, en realidad nos hemos evidenciado unos cambios debido a la pandemia del COVID-19. Yo diría que nunca ha sido más profundo estos cambios que en el acceso a los servicios de salud. Cuando cayó esta pandemia sobre nosotros, nos experimentamos este confinamiento, este encierro. Obviamente estamos viendo más personas críticas, pero los pacientes, los hospitales, todos estaban sobrecargados y buscando nuevas soluciones para la realidad que estábamos enfrentando. Los pacientes con enfermedades agudas y permanentes, era muy difícil para ellos acceder a las instalaciones médicas, o los pacientes muy enfermos con COVID o no se sentían seguros yendo a los hospitales o a las clínicas. Al mismo tiempo, como usted lo dijo, los servicios de salud estaban tratando de ver cuáles, agregar nuevos accesos nuevos, y los hospitales tenían que repensarse y saber cómo podían prestar ese servicio de una
funciona mejor porque era cada vez más común tener menos personas, muchos de las personas que atendían los hospitales estaban también enfermos, tenían menos personal. Entonces, con este paradigma ha empezado a cambiar y la salud virtual, el paradigma y las políticas de muchos países hizo que el acceso fuera mucho más fácil y empezamos a encontrar que se vería una prioridad este acceso virtual y lo logramos hacer una realidad, que todos tuvimos que repensar cómo simplificar ese acceso sencillo a un proceso de salud costo efectivo y efectivo. Y entonces todo el cuidado pasamos de ser instalaciones a hacer algo de una necesidad colectiva y una nueva normal para los proveedores de servicios. Hemos visto una expansión dramática de todos estos cambios, nuevas implementaciones y un enfoque nuevo a los servicios virtuales de cuidado. Hay grandes ejemplos. Telemedicina no empezó en Colombia con el COVID, pero el crecimiento y el cuidado de salud virtual ha crecido muchísimo debido a la pandemia. Nosotros ofrecíamos servicios de telemedicina en América Latina a través de nuestras clínicas y tenemos una plataforma digital y durante los periodos de cuarentena estricta, el 67% de más de 60,000 visitas a los pacientes en diferentes especialidades. Estas visitas estaban coordinadas con nuestros pacientes que no estaban hospitalizados, con pacientes con condiciones crónicas y también estábamos dando teleservicios en las clínicas, fuera de las clínicas y también casi que 11 especialidades que representaban casi que el 30% de todas las visitas. Yo sé que el Ministerio de Salud en Colombia dijo que entre marzo de 2020 y junio de 2021 hubo 151 millones de consultas telefónicas y nosotros vimos que en Estados Unidos hubo más de 1.000 millones y esto es de verdad, esto fue cierto en muchísimos países y la telemedicina tiene que ver con los proveedores que está durante la cuarentena debido a no exponerse. Ellos puedan también dar un cuidado y mitigar parte del personal que no tenía. Pudimos hacer monitoreo de los pacientes de COVID que no estaban críticos y que pensábamos que no fueran a las clínicas, sino cuando de verdad lo necesitaban. Y podíamos monitorear a las personas y asegurar que ellos continuaran mejorando. Introducimos también de telesalud en otros modelos, en la administración de salud mental, rehabilitación telefónica. Teníamos todo un apoyo de tecnologías y en otras modalidades y en otros lugares para ayudar a innovar en este lugar de pospandemia. ¿Usted cree que Mr. Elliott, usted cree que la telemedicina fue algo que fue una necesidad de la pandemia o usted cree que cada vez, de hecho, que se va a quedar y que las personas realmente van a seguir consultando muchos de sus médicos de esta manera? Porque hay una tradición de que uno necesita ver al médico, necesita que lo toquen, que le oigan, que le hagan un examen más clínico y creo que todavía era una necesidad, pero todavía hay una desconfianza en ese tipo de medicina a través de una pantalla. Green. Bueno, es una gran pregunta y como ustedes ya lo mencionaron, la parte de adoptar la telemedicina durante la pandemia fue lenta. Los proveedores no sabían si iba a ser una mejor manera de ofrecer cuidado o atención. La gente tampoco estaba segura, pero lo que encontramos ahora que la pandemia se está mejorando, estamos viendo que el 30% de las visitas de los pacientes ocurren de manera virtual. Entonces, eso quiere decir que los pacientes de verdad están acogiendo esta manera, que es una manera más efectiva y eficiente de obtener un cuidado de la salud, y los proveedores de salud saben eso. Hemos vuelto una satisfacción alta
de los pacientes están calificando estas visitas de mejor, digamos, con una calificación mayor que con la presencial. Vemos una mejor calidad en el servicio, vemos reducción entre mortalidad en los centros de cuidados intensivos. Hemos visto conexiones entre diferentes proveedores, una reducción en las visitas y el ingreso a las clínicas, porque las personas no tienen que esperar, no tienen que salir del trabajo, no tienen que irse durante mucho tiempo y sentarse en una sala de espera. Vemos que somos más eficientes. Más o menos del 20% de las visitas a las salas de emergencias ya están siendo manejadas de manera virtual. Y lo vemos también con los pacientes presenciales antes. Ahora vemos que durante la pospandemia los servicios de salud han entrado en una nueva era de la medicina, y todos estos cambios que hemos visto en la medicina virtual llegaron para quedarse. Dejé a Sandra Borda de últimas, no porque piense que de últimas las mujeres ni más faltaba, sino porque quería que escucháramos todas estas experiencias antes, porque ustedes son los que analizan los datos de Bogotá, ustedes son los que tienen todos esos datos, y yo sí quisiera, Sandra, que nos contara qué les cuentan los datos de lo que ha pasado digitalmente en temas de conectividad entre los bogotanos en este año y pico de pandemia, o en estos 2 años. Pues Darcy, yo creo que con lo que cuenta cada uno, y parte también de lo que tú dices ahora de cómo se conectan las cosas, creo que lo que nos ha mostrado es esa necesidad de poder aprovechar esta información realmente para que se vea ese beneficio, ¿no? Porque creo que tenemos muchísima información. Bogotá ha venido avanzando, el distrito tiene programas súper interesantes en aprovechamiento de datos y cómo tomar las decisiones con datos, que ese es el objetivo y por el cual nace Ágata, precisamente. Pero cuando entramos a revisarlos, pues nos damos cuenta que no podemos esperar a que todo esté perfecto. Claramente hay mucha información que todavía no está disponible, o digamos que no puede ser usada como quisiéramos, pero en estos casos lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces lo que nos está mostrando es, por un lado, que tenemos que tener una estrategia muy clara de cómo hacer esa interoperabilidad de los datos. En Bogotá venimos trabajando, cada una de las entidades, como yo decía, tienen programas muy claros, donde, por ejemplo, salud, con lo que estábamos hablando en este momento, el señor Elliot nos comentaba, en el caso de Bogotá, pues vimos cómo se desplegó y se crearon soluciones súper interesantes para salud. Ahora el reto que viene es cómo aprovechamos esos datos y los conectamos con otros sectores para que realmente podamos tener esa visión integral y el beneficio para los ciudadanos sea mayor, y no nos quedemos únicamente con el aprendizaje de COVID, sino poder empezar a desarrollar medicina preventiva, por ejemplo. Ya no quedarnos únicamente en estos casos de crisis, sino cómo aprovechamos en el concepto de Big Data, no tener que ir al caso puntual, empezar por el caso, digamos que por el masivo de los datos, para poder llevar el beneficio a los casos puntuales. Y esto llevándolo a cada uno de los diferentes sectores. Creo que ese es el reto más grande que tenemos. ¿Cómo está el tema de la confianza, Sandra, de la gente con sus datos? Porque todavía creemos en las grandes conspiraciones, ¿no? Están robándonos nuestros datos, nos persiguen, saben qué quiero, dónde lo quiero. Hay todavía un tema de paranoia frente al tema de los datos. ¿Ha generado más confianza? ¿Se ha ganado más confianza o ha sido al contrario? Yo creo que acá podemos tener las dos visiones. Porque parte de lo que uno mira, y por ejemplo con las plataformas como nos estaban compartiendo tanto Luis como Matías, gran parte de lo que gana el usuario o el consumidor en este caso es que lo conozcan muy bien. Pero normalmente cuando ya vamos a otras instancias se tiene esa visión del gran hermano, que todos nos están vigilando y saben todo lo que hacemos. Y este es uno de los principales puntos que tenemos en Ágata para trabajar, es cómo poder mostrar de manera transparente a los ciudadanos qué datos se usaron, para qué y cómo se benefician con esto. Creo que
hay conceptos, hay muchas ciudades que ya han ido por este camino, nosotros no nos queremos inventar la rueda, estamos buscando copiar esos modelos que han sido exitosos, donde conceptos de crowdsourcing, tipo lo que usamos nosotros en el día a día en las aplicaciones de tráfico, muestran cómo el yo compartir mi información sirve para que tomemos las mejores decisiones todos los que estamos poniendo los datos, pero además me sirve a mí para llegar más rápido con la mejor manera de un lado a otro. Ese mismo concepto, si logramos llevarlo a las diferentes soluciones que se quieren dentro del distrito, creo que nos ayudarán a ganar la confianza que, como tú dices, en algunos casos se puede perder y en otros casos, al poder ser transparentes y abrir los datos, que es lo que buscamos hacer en Ágata, esperamos que se pueda ganar esa confianza. Sí, hay gente que no entiende por qué, exacto, por qué si yo vi estos zapatos, ahora los tales zapatos me aparecen en todas las páginas donde entro. Hay como una gran vigilancia sobre mí, lo que usted decía del gran hermano. La gente a veces no entiende cómo funcionan estos algoritmos. Es que es el algoritmo que les muestra a usted eso porque usted lo vio más de tantas veces. ¿Realmente hay un desconocimiento de cómo funcionan y de ahí viene esa desconfianza? Así es, y creo que parte de ese desconocimiento es porque los algoritmos tienden a ser unas cajas negras, ¿no? Como que nadie sabe qué pasa ahí adentro. Y precisamente por eso usaba la palabra de transparencia. Nosotros en Ágata, en los casos de uso que ya estamos desarrollando, parte de nuestro acompañamiento es poder tener muy claro qué datos se usó, para qué se usó y cómo está beneficiando finalmente al usuario esa información. De tal manera que pues, no vamos a ir con temas técnicos porque tampoco se trata que ahora todos nos volvamos científicos de datos y entendamos cómo funciona, pero que sí sepamos qué nuestra información se está usando y cómo se usa para mi propio beneficio, que creo que es la manera de empezar a bajar esas barreras y hablarle a las personas en su propio idioma, ¿no? Camilo Olea, gerente, vicepresidente de Empresas y Ciudades Inteligentes de ETB, recientemente el DANE sacó unas cifras donde decía que los colombianos querían volver a la presencialidad, básicamente, por decirlo en otras palabras, cansados de esto, del Zoom, de la reunión, del teletrabajo, y pues digamos que gran parte de la conectividad, bueno, se necesita para todo, pero se necesita también para esto. ¿Usted sí cree que es así? Hay mucha gente que dijo, no, el teletrabajo llegó para quedarse, eso ya no vamos a volver a salir de las casas. Ustedes desde el punto de vista de Internet y de conectividad, ¿cómo están viendo el panorama? Tenemos una realidad híbrida, ni presencial al 100% ni virtual al 100%. Estamos dándonos cuenta de las ventajas de ambos esquemas. Y creo que el rol de la tecnología es justamente permitir conectar e integrar esas dos realidades y poder vivir en la presencialidad con sus ventajas cuando ello hace sentido, pero también aprovechar la virtualidad para poder movernos menos, para estar más con nuestras familias, para tener una huella de carbono más ligera. Nosotros en ETB estamos comprometidos con promover soluciones para conectar esos dos mundos. Un ejemplo de ello es la omnicanalidad, es una solución que tenemos para la atención de ciudadanos. Anteriormente, buena parte de las entidades del distrito atendían al ciudadano de manera presencial. La persona que quería sacar un recibo de sus impuestos tenía que ir a un CADE, hacer una fila y pedirlo. La persona que quería hacer un trámite de una licencia de conducción tenía que ir presencialmente a algún lugar. Y hoy en día tenemos plataformas que permiten hacer esos trámites de manera virtual, pero que también se integran con los sitios de atención presencial y que al final el usuario decide en qué momento y para qué trámite prefiere la presencialidad y en qué momento prefiere la virtualidad y el mundo digital. Entonces, el rol de la tecnología es justamente permitir que existan esos dos mundos funcionando de manera simultánea y de manera integrada. Esta pregunta es para Luis de Uber y para Matías Lax de Rappi, porque es que ustedes dependen netamente de la tecnología. ¿Cuántas veces no se cayó Rappi por exceso de pedidos, la plataforma? Y me pasó, ¿cuántas veces el GPS de Uber me llevó a donde no era?
¿Cómo son sus proveedores? ¿Cuáles son las cosas buenas y qué se necesita para hacer un producto, una plataforma 100% efectiva? Luis. Pues Darcy, lo primero es que ojalá nunca te vuelva a pasar. Trabajamos todo el tiempo para mejorar los mapas. Y lo que tú dices, esto es un problema estructural también del país, ¿no? Hay muchas cosas que no dependen eh, de las compañías. Nosotros somos una compañía que construimos de forma global, productos de manera global, eh, pero que lo que queremos es ofrecer soluciones locales, ¿no? Eh, y esto tiene mucho que ver, pues, aunque intentamos que sea el mismo Uber en Estados Unidos, en Canadá, en Bogotá o en Timbuktu, simplemente hay sitios y hay zonas donde la infraestructura no existe. Y nosotros hacemos un esfuerzo y unas inversiones muy grandes para que esto suceda. Pero sin duda alguna yo creo que lo que viene haciendo ETV y algunos esfuerzos que se vienen haciendo desde el gobierno nacional son claves. A mí me gusta hablar de que, por supuesto, la calidad es, o sea, nosotros queremos que siempre esté disponible, que siempre se lleguen a donde es, y por supuesto que eso es un tema tecnológico muy fuerte con inversiones súper fuertes, pero también a veces es que la señal del Internet desaparece. Entonces, nosotros operando, digamos, con esa experiencia que tenemos de operar en sitios como de África, por ejemplo, donde la infraestructura es mucho menor que la nuestra, hacemos unos esfuerzos gigantes tecnológicamente para que el producto funcione lo mejor posible en las mejores condiciones o en las condiciones que haya. Pero sin duda alguna yo creo que uno de los retos que hay que plantearnos acá y por lo cual cuando Camilo dice vamos a apostarle a fibra óptica a velocidad y en general a que todos los operadores y Bogotá en términos generales pues esté muy bien conectado, todo el país debería estar absolutamente conectado. O sea, esto ya no es un requerimiento del siglo pasado. Y te lo iba más por una cosa sencilla y es, esta crisis también le dio muy duro a dos sectores en particular. Uno es a las mujeres y dos es a los pequeños negocios. Y digamos, choque que sufrió el sector de las mujeres, en parte también era por esa falta de acceso a la tecnología. Entonces nosotros, por ejemplo, creamos una política o un programa que se llama Juntas al Volante, donde lo que hemos dicho es, la crisis nos mostró que por ejemplo, esta falta de conectividad se da más en las mujeres. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tienen muchas más barreras para poder acceder a trabajos, porque son cuidadoras, porque se mueven en formas diferentes, porque se sienten más inseguras en las noches. Entonces lo que hicimos fue decir, ok, existe, esto es una realidad y hay cosas que nosotros no podemos solucionar. O sea, Uber no puede salir y poner antenas para que el Internet entre o solucionar los mapas. ¿Qué podemos hacer? Darle a las mujeres, por ejemplo, en este caso, por la pandemia, unos apoyos especiales para que obtengan mejores planes de datos, para que tengan opciones de seguridad, para que se puedan mover mejor. Y los otros grandes afectados pues fueron los pequeños negocios. Y ahí es donde nosotros, como con nuestra tecnología de Uberflash, que era el producto que te acabo de contar, dijimos, esta gente también estaba absolutamente desconectada de la cadena logística. Y estaba desconectada, pues primero porque había un tema de digitalización muy fuerte en el país, pero segundo, pues porque ni los clientes, digamos, los clientes no pedían nada virtual, ahora lo hacen porque ahora tienen acceso, digamos, y ya tienen mucha más confianza. Y lo que nosotros dijimos es, hey, hay que visibilizar estos pequeños comercios, hay que ayudarle a esta gente que estuvo muy afectada por la pandemia. Y entonces ahí es donde estamos intentando apoyar. O sea, no todo tiene que ser solución tecnológica, o sea, no todo tiene que venir desde la tecnología. También tienes que tener la voluntad de entender que tu comunidad tiene unas particularidades y es cómo utilizas desde lo tecnológico para solucionar la mayoría. Y si no cuentas con la tecnología, cómo desde las decisiones que tú tomas como organización, le das la oportunidad a estas personas, en este caso mujeres y pequeños negocios, a que puedan tener ese acceso a estas nuevas tecnologías. Así que es difícil, es una tarea larga, pero ahí vamos y vamos a seguir impulsando particularmente estos dos sectores que están supremamente o que fueron muy afectados por la pandemia. Matías Lax de Rappi, qué nos dice? Bueno, obviamente que dependemos de la conexión de Internet, pero nosotros tenemos un ecosistema mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de comercios, pequeños comercios, que pueden ser cualquier restaurante
pequeño de la esquina o un comercio que vende zapatos de la esquina o una carnicería, una verdulería, que no veían ningún tipo de necesidad de tener internet, ni tampoco de tener, por ejemplo, datáfono, por ejemplo, ¿no? Y es muy importante, la penetración de datáfonos en Colombia es muy baja. Entonces, gracias o mejor dicho, una frase que a mí me gusta mucho es que si sucede, conviene, ¿no? Entonces vino la pandemia, que nadie la eligió, por supuesto, pero obligó a un montón de comercios a prestar atención a eso, ¿no? A tener una conexión a internet, a colocar un datáfono, a conectarse a una plataforma como Rappi. Y después está el desafío de cómo nosotros traemos el dato de estos comercios. Cuando nosotros conectamos un supermercado, el desafío, más allá, la internet es lo más fácil, porque ya está resuelto, la verdad. Lo más difícil es cómo traemos el dato del inventario en línea, los precios en línea, las promociones en línea, cómo le enviamos la orden al supermercado, cómo hacemos el picking en un supermercado, lo mismo en un restaurante, cómo hacemos para que la orden le llegue bien al restaurante, que el restaurante lo entienda, lo pueda facturar en su sistema POS. O sea, el desafío está mucho más, o sea, la internet de verdad es lo más fácil de solucionar. Obviamente que es un básico que tiene que estar. Lo que yo creo que sí pasó como cosa positiva es que todos los comercios y todas las personas le prestaron mucho más atención al estar integrados, ¿no? Entonces, mientras antes nosotros teníamos que ir a un comercio, un restaurante y pedirle por favor que prendiera la tablet donde le entran los pedidos, que eso es una fuente de órdenes y que le va a traer más ventas, la pandemia pues hizo que generara el hábito de que ese comercio prenda la tablet porque sabe que si no la prende no le entran las órdenes y que ponga todas las fotos de su menú, de que establezca bien las categorías de cada uno de los platos, que pueda parametrizar bien cómo customizar los platos, es decir, los toppings positivos y negativos, es decir, que la hamburguesa sin cebolla o sin salsas o con doble... Importantísimo. ¿Cómo? Que se vean apetitosos los platos, ¿no? Porque... Total. Entonces, antes nosotros estábamos con una tarea de evangelización de todo esto, ¿no? Entonces, la pandemia lo que trajo nos obligó a todos a tener que evangelizarnos automáticamente y uno de los aprendizajes creo que muy fuerte es que nos enseñó también que tenemos que colaborarnos mucho más, ¿no? Porque cuando viene una pandemia, no es un enemigo, o sea, es un virus, punto. O sea, la culpa no la tiene nadie. Entonces, hace que todos nos tengamos que unir y decir, bueno, ¿cómo salimos de esta? Porque acá sí que no le podemos echar la culpa a nadie, ¿no? O sea, vino, punto. Entonces hay que resolverlo. Entonces, creo que nos ayudó mucho a trabajar el sector privado con el sector público, los diferentes gremios a unirse mucho más y a repensar cómo tenemos que hacer esas alianzas, ¿no? Entonces, creo que ese es el lado positivo de esta pandemia, que por supuesto la parte negativa es muy lógica, pero invito también a mirar el otro costado, ¿no? Por supuesto que sí. Yo no sé si a ustedes les pasó que cuando estaban escuchando al señor Elliott, a Bernie Elliott de United Healthcare Global, que habla claramente de una telemedicina que llegó para quedarse y la manera como la gente se ha ido acostumbrando a eso, pero a mí me asaltó también la duda, señor Elliott, y es si los médicos también se están preparando para esto, porque no es lo mismo hacer un diagnóstico con una persona al frente, viéndole el color de la piel, de los ojos y teniendo, digamos, esa percepción, teniéndolo a través de una pantalla. Es decir, si esto llegó para quedarse, ¿están preparados también los médicos para no tener una cantidad de malos diagnósticos, de personas que pudieron tener un mejor acceso, que se les pasaron mil cosas y luego terminan en enfermedades más graves? ¿Se están preparando nuestros médicos, señor Elliott? Bueno, muy buena pregunta, Darcy. Y gracias por esa pregunta. En realidad, nosotros analizamos cuidadosamente la calidad del cuidado versus la calidad virtual versus la presencial. Y nos encanta ver que la calidad es casi la misma, y incluso a veces es mejor. Ahora, la telemedicina o la virtual nunca va a satisfacer todas
todas las necesidades de cuidados de la salud. Siempre va a haber una necesidad de una visita presencial y de hospital, pero muchas veces casi todo ocurre en un lugar físico, pero no tiene que ser así. Podemos manejar y tratar a un paciente de manera virtual. Si pensamos en antes de la pandemia, por ejemplo, la telemedicina no era simplemente virtual a través de videoconferencia. Era el doctor y el paciente hablando por teléfono durante horas acerca de las condiciones. Todos los doctores están acostumbrados a manejar estas conversaciones telefónicas y obviamente la manejan mejor en persona, pero eso no quiere decir que como doctores no existe aquí una oportunidad para mejorar el trato o el tratamiento y las capacidades. Nosotros fuimos a las universidades de medicina y aprendimos esta interacción presencial, pero ahora estamos aprendiendo a hacer conferencias virtuales y telemedicina. Hay diferentes medios donde tenemos que asegurarnos que estemos de verdad comprometiéndonos con la cámara, que tenemos la parte de atrás, el ambiente apropiado. Hay maneras que podemos capacitar a nuestros médicos para que sean mejor en un entorno virtual, pero desde el punto de vista para que el cuidado sea de alta calidad. Ya sabemos que sí es, y de nuevo, obviamente no va a resolver todos los problemas o todos los diagnósticos, pero en algunas circunstancias sí va a resolver esos problemas. Sandra, Muchísimas gracias, señor Elliot. Todos estos datos, todo lo que hemos conocido, todo ese acceso que se ha tenido de los bogotanos, nos hace o les hace a ustedes entenderlos mejor. ¿Qué quieren los bogotanos? ¿Qué esperan los bogotanos? ¿Qué esperan de su ciudad y de los servicios para los próximos años? Darcy, esa pregunta te la contesto un poco más general, que es algo que vemos en las diferentes entidades, ni siquiera solo pensando en los ciudadanos, sino incluso las personas que hoy toman las decisiones que finalmente van a terminar beneficiando a los ciudadanos, y ya es un concepto no solamente de este sector, sino en general esa inmediatez, ¿no? El querer tener la información en tiempo real. Yo quiero poder tomar decisiones sabiendo hoy, en este minuto, qué es lo que tengo disponible y cómo hacerlo. Como también lo comentaba Camilo, parte de lo que estamos viendo en esos levantamientos que ya hemos venido haciendo información es como la gente quiere poder hacer las cosas por diferentes canales. También me pareció a lo que decía Luis, el poder sentirse libres de escoger en qué canal, en qué momento, cómo llegan de un lugar a otro, teniendo como toda la información para tomar ellos la decisión. Y esa es parte de lo que nosotros vemos en las soluciones, que ya no hay una sola manera de hacer las cosas, es cómo logramos realmente tener las soluciones disponibles para las diferentes personas, sabiendo que no todos quieren lo mismo y sabiendo que no todos tienen acceso a lo mismo, que es gran parte de lo que hemos venido hablando en esta conversación. Ya multisolución cada vez se nos hace más importante y no simplemente tener una talla única para todo, por ponerlo de alguna manera. Eso es lo que nos piden, no solamente los bogotanos, creo que ya es algo que como entre más de acceso tenemos a la información, más vamos a demandar ese tipo de soluciones. Esta pregunta ya para cerrar es para todos y quiero que me la contesten también muy brevemente, y es esta pandemia nos está dejando la ciudad en una situación particular. O sea, no es un secreto que tenemos muchos retos, hay problemas de inseguridad, claro, hay problemas de desempleo, hay problemas de drogadicción, de conectividad, en fin, estamos en un momento coyuntural y difícil, pero yo sí quiero saber si, digamos, el porcentaje de positividad de cada uno de ustedes frente al futuro de Bogotá. Sandra. Bueno, yo lo veo alto. La verdad, creo que se viene haciendo un trabajo
muy bonito, donde, como les contaba, el buscar ya no solamente desde un sector, sino cómo se logra integrar todos los sectores y poder hacer un aprovechamiento de la información para tomar las mejores decisiones. Esa es mi visión. Camilo, de ETV. Definitivamente, Darcy. Quedaron muchas lecciones y aprendizajes. Creo que, como lo decía Matías, estamos colaborando, estamos valorando el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida, para promover una ciudad más sostenible y que funcione mejor. Luis López, el gerente de política pública de Uber. Yo veo el futuro de Bogotá como el futuro de la movilidad que decimos en Uber, que va a ser limpio, compartido, multimodal y autónomo. Y es inclusivo también, es tal vez el último objetivo. Ese es el futuro que veo para Bogotá, pero me preocupa profundamente que no estamos tomando las acciones necesarias para que ese futuro llegue un poco más rápido. Y ahí es donde entidades como Pro Bogotá han sido fundamentales para que desde el sector privado nosotros aportemos nuestro granito de arena. Hay muchas oportunidades, pero desafortunadamente se nos está pasando el tren. Y entonces el llamado es no dilatemos más esta y otras discusiones. Tomemos las acciones que necesitamos ya para que la ciudad pueda ser un sitio fenomenal para vivir todos, para los bogotanos, sobre todo yo que soy bogotano, que sea esa ciudad que todos nos soñamos. Y lo que les digo es, acá estamos para colaborar entre todos y entre todos sacarla adelante. Matías Lax, el Country Manager de Rappi Colombia, ¿qué piensa? Bueno, yo soy un entusiasta de Colombia y Bogotá en particular, pues tengo una visión muy optimista de todos los aprendizajes que hemos tenido. Es muy difícil decir cómo va a ser el futuro, pero debiera ser juntos. Creo que esa es la respuesta. Tenemos que trabajar de forma de alianzas, colaborarnos, diferentes sectores, público, privado, y yo creo que ahí está muchas de las soluciones. Señor Elliot, yo sé que es más difícil porque quizás me imagino que no vive en Bogotá, pero ¿cuál es, digamos, su visión frente al futuro de la ciudad en lo que tiene que ver con ese acceso a los servicios médicos? Yeah, thank you. I'm an eternal optimist as well. Sí, yo soy un optimista eterno. Yo creo que hay desventajas competitivas que tiene Bogotá simplemente por mi exposición a lo que ustedes están haciendo y todo lo que ustedes están diciendo aquí. Esta pandemia nos ha enseñado tantas cosas, nos ha enseñado cómo trabajar mejor de manera conjunta, cómo colaborar, cómo movernos más rápido. Y yo sí el futuro muy brillante, con mucho positivismo, porque creo que hemos hecho progresos significativos en muchos sectores, incluso en el de la salud. Y esos progresos, esos avances llegaron para quedarse. De pronto debemos continuar empujando un poquito y lograr avances más significativos, pero yo creo que el futuro para Bogotá es optimista, es bueno, especialmente para el departamento, para la salud. Yo creo que es un nuevo día para los proveedores de servicios de salud, para la gente de mejorar el servicio de alta calidad. Muchísimas gracias. Miren, el tiempo se nos fue volando. Ya acabamos y escasamente se alcanzó a hablar de las experiencias de cada uno de ustedes desde su sector, valiosísima, yo creo que para todas las personas que estaban conectadas y sobre todo esa visión positiva que tienen frente a la ciudad. Y desde Pro Bogotá, pues les damos muchísimas gracias por habernos acompañado. A Sandra Borda, la gerente general de Ágata, Agencia de la Analítica de Datos de Bogotá, a Bernie Elliott, el Senior Vice President de United Healthcare Global, a Matías Lark, Country Manager de Rappi, a Luis López, gerente de política pública de Uber, y a Camilo Leal, vicepresidente de Empresas y Ciudades Inteligentes de ETV. Muchísimas gracias a ustedes y también a todos los que se conectaron y nos acompañaron en este panel sobre los servicios disruptivos de la Bogotá Región 2051. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a seguir participando de esta conferencia anual de Pro Bogotá 2021.
Llegamos al final de la primera parte de nuestra conferencia anual de ProBogotá 2021. La jornada académica, planificación avanzada, seguridad y competitividad. Esperamos que haya sido un espacio motivador para todos y nos preparamos para el debate